Hay una estructura invisible que atraviesa toda esta época, la necesidad de tutela. No una tutela explícita, no una autoridad visible, sino algo más profundo y más difícil de detectar. Una dependencia simbólica, un modo de estar en el mundo donde el sujeto no se sostiene por sí mismo, sino que necesita ser validado, reconocido, contenido, explicado por una instancia superior. El Estado, en este esquema, deja de ser organización y se convierte en sostén emocional, en un útero simbólico. El Estado ya no administra, interpreta, ya no regula, acompaña, ya no ordena, contiene. Y en ese desplazamiento, el individuo pierde algo esencial, la capacidad de cortarse solo. El corte simbólico no es político, es existencial. Es el momento en que el sujeto deja de pedir permiso para existir, deja de esperar validación para actuar, deja de necesitar que una estructura le diga quién es, qué le corresponde, qué puede hacer y qué no. El corte simbólico es la salida de la infancia prolongada, es el abandono de la tutela emocional. Pero esta época dificulta ese corte, lo vuelve sospechoso, lo interpreta como insensibilidad, como falta de empatía, como dureza excesiva. Porque un sujeto que se corta deja de ser administrable, ya no responde al relato, ya no entra en la lógica de la protección permanente, se vuelve autónomo, y la autonomía, en un sistema basado en la dependencia, es un problema. El sujeto tutelado no decide, reacciona, no construye, reclama, no sostiene, exige. Vive en función de lo que le falta, de lo que le deben, de lo que el sistema debería garantizarle. Y en ese movimiento la vida queda suspendida, siempre en espera, siempre en deuda. El corte simbólico rompe ese circuito, no porque el mundo se vuelva justo, sino porque el sujeto deja de organizar su vida alrededor de esa injusticia. Deja de esperar condiciones ideales, empieza a actuar en condiciones reales, deja de pensarse como receptor y se convierte en agente. Esto no es un gesto heroico, es una decisión silenciosa. No hay aplauso, no hay validación, no hay reconocimiento inmediato, pero hay algo que aparece: dirección. El corte simbólico no elimina el conflicto, lo vuelve propio, y en ese momento el sujeto deja de estar protegido y empieza a estar vivo. Hay un momento en toda reconstrucción en el que el ruido desaparece, donde ya no hay discurso, ni narrativa, ni escena, donde nadie mira, donde no hay a quien explicarle lo que uno está haciendo. Ese momento es el después del aplauso. Durante años, la vida estuvo organizada alrededor de la mirada, de la aprobación, del reconocimiento. Incluso la crítica funcionaba como forma de centralidad. Ser visto, para bien o para mal, seguía siendo ser sostenido por una estructura externa. Pero cuando esa mirada desaparece, cuando ya no hay retorno simbólico, aparece una pregunta que no puede esquivarse. ¿Qué queda cuando nadie está mirando? Muchos no soportan ese momento, porque todo lo que habían construido estaba orientado hacia afuera, hacia la validación, hacia la escena. Sin mirada, la identidad se vacía. Sin público, el gesto pierde sentido. Y lo que queda es una estructura que no fue trabajada. El después del aplauso revela la verdad de una vida. Ahí no importan los discursos, ni las posiciones, ni las identidades declaradas. Importa lo que se sostiene, lo que se repite, lo que no depende de nadie más para existir. El hábito, el trabajo, el cuerpo, el orden, la dirección. El sujeto reconstruido no necesita ser visto, no porque rechace la mirada, sino porque no depende de ella. Puede estar en silencio, puede no explicar, puede no mostrarse, y sin embargo, sigue, porque lo que hace no está orientado al reconocimiento, sino a la construcción. El después del aplauso no es triste, es exigente. Es el lugar donde se ve si lo que se dijo alguna vez tenía sustancia o era solo un efecto de época. Es donde la vida deja de ser discurso y se vuelve práctica. En ese momento no hay relato que sostenga, solo estructura, y la estructura no miente. Este libro no propone una reconciliación, no busca integrar posiciones ni suavizar tensiones, propone una bifurcación, dos caminos que ya no pueden sostenerse juntos. Por un lado, la continuidad del modelo actual: identidad como herida, deseo administrado, masculinidad disuelta, vida organizada en función de la mirada y del reconocimiento simbólico. Un circuito que produce visibilidad pero no estructura, intensidad pero no dirección, movimiento pero no construcción. Por otro, una salida,
no colectiva, no ideológica, no programática, individual, silenciosa, exigente, el liberalismo existencial como forma de adultez, la masculinidad reconstruida como función y no como imagen, el deseo recuperado como energía propia y no como consigna, el corte simbólico como ruptura con la tutela, el después del aplauso como prueba real. Este no es un regreso, no es volver atrás, es una síntesis. No se trata de negar los avances ni de ignorar las transformaciones culturales. Se trata de no quedar atrapado en ellas, de no confundir visibilidad con libertad, de no confundir discurso con vida. El riesgo es claro. Si la cultura sigue profundizando la lógica del gesto, del tránsito permanente, de la identidad como performance, lo que viene no es liberación, es saturación, es hastío, es una reacción que puede arrastrar todo, incluso aquello que sí tenía valor. El retorno al circo no es una amenaza externa, es una consecuencia interna. Cuando todo se vuelve espectáculo, la vida pierde peso. Y cuando la vida pierde peso, cualquier forma de orden, por más rígida que sea, vuelve a parecer atractiva. Por eso este libro no es una crítica solamente, es una advertencia. La reconstrucción no es obligatoria, no es colectiva, no es tendencia, es una decisión. Y como toda decisión real, no se anuncia, se vive.